Cuando miramos a nuestro alrededor, nos damos cuenta de que el acto de quejarse se ha convertido casi en una segunda naturaleza para muchas personas. En medio de los problemas diarios, las facturas que llegan, las relaciones que se desgastan y los sueños que parecen distantes, es común soltar un «ya no aguanto más» o «¿por qué me pasa esto a mí?». Esta tendencia a la murmuración aparece en cosas pequeñas, como enfrentar el tráfico por la mañana o lidiar con las prisas del trabajo, así como en grandes desafíos que nos quitan el sueño. La gran pregunta que surge es, ¿acaso quejarse resuelve algo? Para mucha gente, quejarse parece un alivio temporal, una forma de desahogo ante lo que no sale como se planeaba. Sin embargo, es fundamental preguntarnos si esa actitud nos acerca a una solución o si simplemente profundiza nuestro sentimiento de insatisfacción. Cuando todo lo que hacemos es murmurar, corremos el riesgo de quedarnos atrapados en un ciclo de negatividad que afecta no solo a nosotros mismos, sino también a las personas que nos rodean. El acto de quejarse por sí solo no ofrece dirección, no arroja luz sobre posibles respuestas y no nos eleva para ver la situación desde otra perspectiva. Es en este punto que el mensaje de la fe cristiana se vuelve tan necesario y actual. La Biblia nos muestra que Dios desea que vivamos confiando en Él, pues Él tiene el poder de transformar las circunstancias y sobre todo nuestro corazón. Confiar en Dios no significa fingir que los problemas no existen o adoptar una postura de negación. Al contrario, confiar en Dios es reconocer que hay una fuerza mayor guiando cada paso, un propósito que trasciende nuestra comprensión inmediata y un amor que jamás nos abandona, incluso en los momentos más oscuros. A lo largo de este mensaje, reflexionaremos sobre cómo quejarse no resuelve nada y cómo confiar en Dios puede traer no solo paz, sino también dirección para enfrentar los desafíos. Es una invitación a abandonar ese estado de estancamiento y avanzar en fe, creyendo que el Señor cuida cada detalle. No se trata de una propuesta mágica o de fórmulas instantáneas, sino de un camino de transformación interna que se refleja en actitudes externas. La fe genuina nos lleva a actuar con sabiduría, perseverancia y esperanza, aun cuando las circunstancias parezcan desfavorables. Quizá estés cargando un peso enorme en este momento, enfrentando un problema de salud, una crisis financiera o una relación difícil. Tal vez tus oraciones hayan estado acompañadas de quejas, dudas e incluso enojo. Pero hoy, la propuesta es que levantes la mirada y recuerdes que existe un Dios soberano que ve más allá de lo que podemos ver, que conoce nuestras limitaciones y que siempre está dispuesto a extendernos su mano. La invitación es a cambiar la murmuración por una entrega confiada, a buscar la voluntad divina y a practicar la gratitud. A lo largo de toda la historia bíblica, vemos hombres y mujeres que enfrentaron luchas enormes, pero que eligieron confiar en el Señor en lugar de rendirse a la desesperación. Algunos fueron perseguidos, otros traicionados, y otros sufrieron pérdidas profundas. Pero todos encontraron en Dios la fuerza para seguir adelante. Ese mismo Dios inmutable está disponible para nosotros hoy. Él desea revelarse en cada detalle de nuestras vidas y mostrarnos que sí existe un camino de esperanza, incluso cuando todo parece no tener solución. En este mensaje encontrarás reflexiones, historias y ejemplos prácticos para comprender cuánto nos impide la queja ver la acción de Dios y cómo la fe puede transformar nuestra forma de vivir. Hablaremos de pasajes bíblicos que ilustran esta verdad. Traeremos situaciones cotidianas que demuestran cómo un cambio de actitud marca la diferencia y al final oraremos juntos, pidiendo al Señor que renueve nuestra mente y nuestro corazón. Que este sea un tiempo especial para ti. Un tiempo de sanidad, fortaleza y de descubrir una nueva perspectiva ante la adversidad.
abre tu corazón a lo que viene a continuación. Deja a un lado por un momento las prisas y el caos que te rodean. Permite que este mensaje alcance las áreas de tu vida donde la murmuración ha sido más fuerte. Y prepárate para reemplazar cada queja con una palabra de esperanza y cada desaliento con una declaración de fe. No estás solo en este camino. Dios está contigo y Él nos llama a una relación de confianza en la que quejarse no tiene lugar, pero la paz y la certeza de que Él está en control llenan cada respiro. La cuestión de por qué quejarse no resuelve nada y de por qué confiar en el Señor marca toda la diferencia. Está profundamente arraigada en la propia naturaleza de Dios. La Biblia describe al Creador como soberano, amoroso y plenamente capaz de cuidar cada detalle de nuestras vidas. Desde el principio, vemos a Dios relacionándose íntimamente con la humanidad, ofreciendo protección, provisión y dirección. Sin embargo, la inclinación humana al pecado nos llevó a desconfiar de ese cuidado, a querer resolverlo todo por nuestra cuenta y, en consecuencia, a quejarnos cuando las cosas no suceden como deseamos. La murmuración es una forma de expresar frustración ante circunstancias que escapan a nuestro control. A veces intentamos disfrazarla llamándola desahogo, pero en la práctica es una manera de alimentar la negatividad en nuestro interior. Cuando nos quejamos, alimentamos la idea de que somos víctimas, de que las situaciones son injustas y de que no se puede hacer nada. Esta postura nos coloca en una posición de pasividad, impidiéndonos buscar soluciones y, lo que es peor, dificultando nuestra capacidad de escuchar la voz de Dios en medio de las tormentas. La fe, en cambio, nos invita a adoptar una postura activa y confiada. Tener fe no es negar la existencia de los problemas, sino reconocerlos y presentarlos ante Dios, creyendo que Él tiene el poder de intervenir. En Filipenses 4, 6, 7, encontramos un reto a nuestra tendencia a quejarnos. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Aquí, la palabra nos muestra que, en lugar de vivir ansiosos y quejándonos, debemos orar, suplicar y dar gracias. Es en ese acto de confiar y agradecer que experimentamos la paz que proviene de Dios. Otro punto esencial es que la queja, a menudo, nos ciega ante los milagros que Dios ya ha realizado y continúa realizando. Así como el pueblo de Israel, incluso después de ver cómo se abría el Mar Rojo, se quejaba por la falta de alimento en el desierto, nosotros también tendemos a olvidar las grandes cosas que el Señor ha hecho en nuestro pasado. La falta de gratitud se vuelve un terreno fértil para la murmuración. En contraste, cuando recordamos las obras de Dios en nuestra historia, nos fortalecemos para creer que Él seguirá obrando en el futuro. Además, confiar en el Señor abre puertas para que seamos partícipes de su plan. Cuando dejamos de quejarnos y comenzamos a buscar la voluntad divina, nos damos cuenta de que Dios puede usar incluso las adversidades para moldear nuestro carácter y enseñarnos valiosas lecciones. Romanos 8:28 nos dice: y sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de los que le aman, de los que han sido llamados según su propósito. Esta declaración no significa que todo sea bueno por sí mismo, sino que Dios puede trabajar en medio de todo para producir algo bueno en nosotros y a través de nosotros. Quejarse nos aleja de este entendimiento, ya que nos hace centrarnos únicamente en el problema, mientras que la fe nos lleva a mirar al Dios que es mayor que cualquier circunstancia. Es por eso que a menudo la situación no cambia de inmediato,
pero nosotros sí lo hacemos. El corazón que antes se inclinaba a quejarse encuentra motivos para alabar y de esa manera se fortalece en el camino. La mirada que antes se centraba solo en lo que estaba mal comienza a ver oportunidades de crecimiento, de servicio y de superación. Confiar en el Señor también nos ayuda a desarrollar una actitud de humildad. Al reconocer que no tenemos control sobre todo, abrimos espacio para que Dios actúe según su voluntad. Quejarse, en cambio, está vinculado a una cierta arrogancia, pues, en el fondo, quien se queja cree que las cosas deberían ocurrir según su propia voluntad y calendario. Cuando entregamos el control a Dios diciendo, hágase tu voluntad, estamos declarando que confiamos en Él, que sabemos que Él ve más allá de lo que nosotros podemos ver y que su amor por nosotros es incondicional. La exposición del tema, por lo tanto, nos lleva a entender que quejarse no resuelve nada, porque nos mantiene atrapados en una mentalidad de derrota y victimización. En cambio, confiar en Dios nos libera para ver posibilidades, nos llena de esperanza y nos permite experimentar la paz que viene de lo alto. Es una elección diaria, alimentar la queja o alimentar la fe. Y esa elección tiene el poder de cambiar nuestro destino, pues quienes creen caminan de manera distinta, hablan de forma diferente y enfrentan las dificultades con coraje y perseverancia, sabiendo que no están solos y que el Señor es fiel a todas sus promesas. Para comprender de forma práctica cómo la murmuración puede desviarnos de los propósitos de Dios y cómo confiar en Él puede llevarnos a la victoria, basta con observar el viaje del pueblo de Israel en el desierto justo después de su liberación de Egipto. Ellos fueron testigos de milagros impresionantes. Las 10 plagas que obligaron a Faraón a liberarlos, la apertura del Mar Rojo que los salvó del ejército egipcio y la columna de nube y fuego que los acompañó a lo largo del camino. Sin embargo, ante el primer signo de dificultad, comenzaron a quejarse. La narrativa bíblica muestra que el pueblo se quejó por la falta de agua y alimento. En lugar de clamar a Dios, recordando que Él era capaz de proveer todo lo que necesitaban, eligieron cuestionar por qué Moisés los había sacado de Egipto. Algunos incluso llegaron a decir que hubiera sido mejor permanecer en la esclavitud, donde al menos la comida estaba garantizada. Esta postura revela cómo la murmuración ciega a las personas ante el hecho de que Dios ya había hecho grandes cosas por ellos. Al centrarse solo en el problema inmediato, olvidaron los milagros previos. Aún así, en su misericordia, Dios respondió a las necesidades del pueblo. Hizo brotar agua de la roca, envió maná del cielo y codornices para que tuvieran alimento. Sin embargo, la murmuración continuó en diferentes momentos, revelando corazones endurecidos. Este comportamiento repetido provocó que toda una generación no ingresara a la tierra prometida, salvo Josué y Caleb, quienes confiaron plenamente en Dios. Mientras 10 espías vieron gigantes imposibles de vencer, Josué y Caleb contemplaron la fidelidad del Señor que había prometido esa tierra. Ellos declararon que si Dios se complacía en su pueblo, ciertamente les daría la victoria sobre los habitantes de la tierra. Esta historia bíblica no está allí por casualidad. Sirve como un espejo de nuestras propias actitudes. ¿Cuántas veces ha hecho Dios cosas grandiosas en nuestra vida, abriendo puertas que parecían cerradas, sanando enfermedades o proveyendo liberaciones que no podríamos imaginar? Sin embargo, cuando surgen nuevos obstáculos, tendemos a dudar, a quejarnos y a pensar que hubiera sido mejor retroceder. Es fácil juzgar al pueblo de Israel al leer la Biblia, pero si somos sinceros, nos damos cuenta de que a menudo actuamos de manera similar. La murmuración del pueblo de Israel también les impidió disfrutar de la alegría del proceso de crecimiento.
Estaban en el desierto, pero no desamparados. Dios quería enseñarles dependencia, fe y obediencia. Sin embargo, cada queja era un paso atrás, una declaración de desconfianza en la provisión divina. Esto retrasó el cumplimiento de las promesas y creó un ambiente cargado, en el que la negatividad se propagaba rápidamente. Hoy en día, algo similar puede suceder en nuestras familias, iglesias y lugares de trabajo, cuando la queja se convierte en el idioma predominante. Todo parece difícil, nada parece suficiente y la visión de lo que Dios puede hacer se vuelve cada vez más borrosa. Por otro lado, la actitud de Josué y Caleb muestra lo que es confiar en Dios, observar las circunstancias y reconocer que aunque puedan ser desafiantes, creer que el Señor es más grande. En Números 14, 8, 9, ellos afirman que si Dios se complace en su pueblo, Él los hará entrar en la tierra y les concederá la victoria. Esta postura no niega la existencia de gigantes, sino que proclama la grandeza de Dios por encima de ellos. Esa es la misma fe que podemos practicar hoy, ya sea que nuestro desafío sea financiero, relacional o de salud. Podemos mirar el problema y decir, es grande, pero mi Dios es más grande. La historia del desierto nos enseña que quejarse no solo no resuelve, sino que puede impedirnos experimentar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Confiar en el Señor, por su parte, abre el camino a milagros, provisiones sobrenaturales y, sobre todo, a un corazón agradecido que aprende a descansar en la certeza de que Dios cuida de cada detalle. Así como el pueblo de Israel estaba en un viaje hacia la tierra de las promesas de Dios para sus vidas, nosotros también lo estamos. La decisión de murmurar o confiar es nuestra, y esa elección determinará si avanzamos o nos quedamos estancados, perdiéndonos el privilegio de presenciar la magnífica obra de Dios. En la vida cotidiana, la tendencia a quejarnos se manifiesta en múltiples situaciones. Puede ocurrir en el trabajo, cuando las metas parecen inalcanzables y la presión es constante. En casa, cuando las cuentas no cuadran o las relaciones familiares se deterioran. O incluso en la iglesia, cuando esperamos un avivamiento que no llega o un cambio que parece demorarse. La gran pregunta es, ¿cómo aplicar en la práctica la decisión de confiar en Dios en lugar de quejarnos? Una de las primeras actitudes es la toma de conciencia. Es necesario reconocer que estamos quejándonos. Muchas veces lo hacemos de manera automática, casi sin darnos cuenta, y solo lo notamos cuando alguien nos lo señala o cuando la negatividad ya se ha extendido. Al identificar que estamos quejándonos, podemos romper el ciclo preguntándonos, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿O he presentado esta situación ante Dios en oración? Estas preguntas nos llevan a un lugar de responsabilidad y fe, en lugar de pasividad y desesperanza. Otro punto esencial es recordar las promesas de Dios. En momentos difíciles, la Biblia es nuestra mayor fuente de esperanza. Recordar versículos que hablan sobre el cuidado divino y la fidelidad del Señor nos fortalece para enfrentar la tormenta. En Juan 14, 27, Jesús dice, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Esa paz no depende de circunstancias favorables, sino de la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando elegimos confiar en Él, la paz que sobrepasa todo entendimiento llena nuestro corazón, incluso cuando los problemas aún no se han resuelto. También es crucial buscar el apoyo de personas de fe. Conversar con alguien que tenga una perspectiva bíblica y experiencia personal de confiar en Dios puede brindarnos claridad y ánimo. En lugar de buscar personas que refuercen nuestras quejas, vale la pena acercarnos a quienes nos animan a mirar hacia lo alto, a orar y a buscar soluciones.
La comunión cristiana existe precisamente para eso, compartir cargas, alegrías y crecer juntos en la fe. La aplicación práctica de confiar en Dios también se manifiesta en la acción. Confiar no significa quedarse de brazos cruzados esperando que un milagro caiga del cielo. Significa orar, buscar sabiduría y actuar según la dirección que recibimos del Señor. Si existen problemas financieros, podemos pedir a Dios que nos conceda creatividad y diligencia para administrar mejor el dinero o encontrar nuevas fuentes de ingreso. Si hay conflictos familiares, podemos buscar consejo, terapia o mediación pastoral, siempre acompañados de oración y de un corazón dispuesto a perdonar y amar. La fe verdadera nos impulsa a actuar con responsabilidad, sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso. Otro aspecto importante es la práctica de la gratitud. En lugar de alimentar la murmuración, podemos entrenar nuestros ojos para percibir las bendiciones diarias. Despertar, tener salud, contar con amigos o familiares, tener alimento y techo. Todas estas son razones para dar gracias. Cuando desarrollamos una postura de gratitud, nuestro enfoque cambia. Empezamos a ver las cosas buenas que Dios ya está haciendo y con ello nos llenamos de esperanza de que Él seguirá obrando en otras áreas. La gratitud es una forma de decir: Señor, reconozco que tú eres bueno y que cuidas de mí, incluso en medio de las luchas. Por último, la aplicación práctica implica paciencia y perseverancia. Muchas veces deseamos respuestas inmediatas, pero el tiempo de Dios no es el nuestro. Aprender a esperar sin quejarnos es un ejercicio de fe que nos fortalece y madura. En lugar de preguntar ¿por qué tarda tanto?, podemos decir: Señor, sé que tu tiempo es perfecto. Enséñame lo que necesito aprender durante esta espera. Este tipo de actitud revela un corazón sometido y abierto a la voluntad divina que siempre desea lo mejor para nosotros. Para ver con mayor claridad cómo estos principios funcionan en la práctica, podemos observar dos historias, una ficticia, pero muy cercana a lo que vemos a diario, y otra real, que muestra cuánto la fe puede transformar una vida. Imagina a una joven llamada Ana. Ella trabaja en una gran empresa y sueña con ascender en su carrera. Sin embargo, durante meses ha enfrentado plazos muy ajustados, una sobrecarga de tareas y poca valoración por parte de su jefe. Ana comienza a quejarse constantemente. Se queja de la empresa, de sus compañeros, de todo lo que la rodea. Esa actitud, en lugar de generar cambios, la aísla. Sus amigos notan que siempre está negativa y se alejan. En el trabajo, su productividad disminuye porque la murmuración la distrae de encontrar soluciones. Un día, Ana decide asistir a un culto en la iglesia por invitación de una amiga. Escucha un mensaje sobre el poder de confiar en Dios y se da cuenta de que necesita cambiar su forma de enfrentar los problemas. Comienza entonces a orar antes de cada día laboral, pidiéndole sabiduría al Señor. También decide, conscientemente, reemplazar cada queja con una oración o una actitud positiva. Si surge una dificultad, en lugar de murmurar, piensa: ¿cómo puedo resolver esto? Señor, ayúdame a encontrar una salida. Poco a poco, Ana nota que sus relaciones en el entorno laboral mejoran, ya que ahora la ven como alguien que aporta soluciones en lugar de problemas. Su jefe empieza a notar el cambio y le brinda nuevas oportunidades. Aunque el ambiente sigue siendo exigente, Ana ahora vive con más paz, porque comprende que no está sola. La historia real trata de un hombre llamado Marcos. Él vivía en un pequeño pueblo del interior y tras jubilarse enfrentó problemas de salud que le impedían realizar muchas de las actividades que amaba. Sufría dolores constantes y se volvió una persona amarga que se quejaba de todo y de todos. Su familia evitaba visitarlo, pues sabían que se encontrarían con alguien siempre dispuesto a criticar y lamentarse. Entonces,
un amigo de la infancia, lo invitó a participar en un grupo de estudios bíblicos en su casa. A regañadientes, Marcos aceptó. Allí escuchó testimonios de personas que atravesaban situaciones mucho peores que la suya, pero que mantenían su fe en Dios. Esto lo impactó profundamente. Con el paso de las semanas, Marcos comenzó a orar, a leer la Biblia y a darse cuenta de que sus quejas solo alimentaban el desaliento. Decidió enfocarse en lo que aún podía hacer, en lugar de lamentarse por lo que ya no podía. Empezó a escribir cartas para personas enfermas en el hospital local, ofreciendo palabras de aliento. También se dispuso a llamar a parientes lejanos, preguntándoles cómo estaban y si necesitaban ayuda. Sorprendentemente, sus dolores comenzaron a disminuir. Aunque seguía teniendo limitaciones, su espíritu se volvió más ligero, su alma más alegre y su hogar se llenó de visitas. Ese cambio de actitud abrió espacio para que la presencia de Dios se volviera real y transformadora en su vida. Estas dos historias, aunque diferentes, muestran un punto en común. Cuando las personas dejaron de quejarse y eligieron confiar en Dios, su perspectiva cambió radicalmente. No fue necesariamente el fin de todos los problemas, pero la forma de enfrentarlos se transformó. La fe brindó la sabiduría para encontrar soluciones, la motivación para superar barreras y, sobre todo, una paz que antes parecía inalcanzable. Así actúa la fe en nosotros. Cambia nuestra mentalidad, nuestro comportamiento y, en consecuencia, la realidad que nos rodea. Desafíos y barreras. Alrededor de 700 palabras. Aún comprendiendo la importancia de abandonar la murmuración y abrazar la confianza en Dios, existen desafíos que se interponen en nuestro camino. En primer lugar, vivimos en una cultura que valora la inmediatez y el éxito aparente. Somos bombardeados con malas noticias, quejas y críticas en las redes sociales, junto con comparaciones que nos hacen sentir que siempre nos falta algo. En este contexto, la murmuración se normaliza. La primera barrera, por lo tanto, es reconocer que quejarse no es inevitable. Podemos elegir una postura diferente, aunque seamos minoría. Otro desafío es que muchas personas confunden la confianza en Dios con la pasividad. Creen que al confiar basta con quedarse quietos esperando que algo suceda. Cuando eso no ocurre en el tiempo deseado, la frustración vuelve a generar quejas. Confiar en Dios no significa permanecer inactivos, significa buscar su voluntad en cada paso. Orar pidiendo dirección y actuar con responsabilidad y valentía. El Señor desea que utilicemos los talentos y recursos que Él nos da en armonía con la fe que depositamos en Él. También enfrentamos el obstáculo del miedo. Quejarse puede parecer una válvula de escape para la ansiedad y la inseguridad. Es como si dijéramos, tengo miedo del futuro, así que voy a desahogarme quejándome. Pero el miedo no se supera quejándose, sino confiando en Dios. Cuando presentamos nuestros temores ante Él, Dios nos recuerda que el amor echa fuera el temor, tal como enseña la Biblia. Ese recordatorio nos fortalece para dar pasos que antes nos parecían imposibles. Además, tenemos la barrera de la rutina agitada, que a menudo nos impide encontrar tiempo para orar y leer la palabra de Dios. Sin esa conexión con el Creador, nos quedamos sin combustible espiritual, sin renovación mental. Esto nos vuelve más susceptibles a tener una visión limitada de los problemas. El ajetreo diario puede hacernos olvidar que existe una dimensión espiritual en la que Dios obra, y así tendemos a quejarnos al no ver soluciones inmediatas. Por ello, crear momentos de silencio, devoción y comunión con el Señor es esencial para mantener viva la llama de la confianza. Otro aspecto delicado es la influencia de las personas cercanas que viven quejándose.
Si nuestro círculo de amigos y familiares adopta la murmuración como forma de interacción, es fácil que nos contagiemos de ella. No se trata de juzgar o alejarnos definitivamente, sino de establecer límites y, quizás, influenciarlos con un comportamiento diferente. Podemos ser la luz que interrumpa la cadena de quejas, ofreciendo palabras de esperanza y señalando a Dios como la fuente de soluciones. Finalmente, está la barrera de la falta de perdón. Muchas quejas nacen de heridas no sanadas, de decepciones con personas o situaciones que nos han herido. Mientras no se otorgue el perdón, el corazón permanecerá amargado y la murmuración encontrará terreno fértil. Perdonar no es aprobar el error del otro, sino liberarnos del peso de cargar resentimiento. Cuando comprendemos que Dios nos perdonó en Cristo, somos capaces de perdonar a los demás. Este paso abre el camino para la sanidad emocional y para una vida libre de quejas nacidas de viejas heridas. Superar estas barreras no es fácil, pero es posible con la ayuda del Espíritu Santo. Él nos capacita para ver más allá de nuestras circunstancias, para perseverar cuando todo parece difícil y para vivir en la dimensión de la fe que transforma. Cada desafío superado nos fortalece y nos acerca a vivir las promesas que Dios tiene para nosotros. Quejarse es sencillo, pero no conduce a ninguna parte. Confiar en el Señor exige disciplina, valentía y humildad, pero conduce a una vida plena, marcada por la paz que sobrepasa todo entendimiento. Para avanzar en el camino de confiar en Dios y dejar atrás las quejas, es importante adoptar prácticas concretas que nos ayuden a reconfigurar nuestra manera de pensar y actuar. Una de estas prácticas es cultivar un corazón agradecido. La gratitud no es solo un sentimiento, sino una decisión. Podemos decidir mirar nuestra vida y encontrar razones para dar gracias, incluso en medio de desafíos. Cada nuevo día es una oportunidad para tomarse un momento y reflexionar sobre las bendiciones recibidas, por más simples que sean, y para expresar gratitud a Dios. Otra práctica transformadora es la meditación en las Escrituras. La palabra de Dios contiene promesas, principios y ejemplos que renuevan nuestra fe. Al leer historias bíblicas de hombres y mujeres que superaron obstáculos confiando en el Señor, nos identificamos con ellos y comprendemos que nosotros también podemos hacerlo. Al meditar en versículos que hablan directamente a nuestro corazón, nuestra mente se llena de esperanza y las quejas pierden espacio. Por ello, es fundamental disponer de momentos diarios para leer, estudiar y reflexionar en la Biblia. También resulta valioso establecer una rutina de oración. Orar no es solo pedir, sino conversar con Dios, compartir nuestros sentimientos, agradecer y buscar dirección. Cuando presentamos nuestras cargas ante Él, encontramos alivio y discernimiento para tomar decisiones. Mientras que quejarse es una palabra vacía que no produce cambios, la oración es una palabra dirigida a aquel que tiene todo el poder para actuar. Una actitud práctica es vigilar las palabras que salen de nuestra boca. Podemos estar atentos a si estamos quejándonos o animando, criticando u ofreciendo soluciones. Al hablar, influimos en el ambiente que nos rodea. Si llenamos el aire con quejas, esparcimos desaliento. Pero si pronunciamos palabras de vida y fe, contribuimos a crear un clima de esperanza. Este cambio comienza con la conciencia y la decisión de ajustar nuestro discurso, sustituyendo las quejas por afirmaciones positivas, oraciones y agradecimientos. Es esencial recordar que no somos perfectos y que habrá momentos de debilidad. Cuando notemos que hemos caído nuevamente en la queja, no debemos condenarnos, sino buscar el perdón de Dios y retomar el camino de la fe.
La vida cristiana está llena de altibajos, pero cada tropiezo puede convertirse en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Lo importante es no rendirse y permanecer firmes en la convicción de que el Señor es bueno y cuida de nosotros. Otro consejo práctico es rodearnos de elementos que nos recuerden la fidelidad de Dios. Esto puede incluir escuchar música que exalte su cuidado, ver testimonios de personas que han superado grandes desafíos por medio de la fe o incluso memorizar versículos que hablen directamente a nuestro corazón. Estos recordatorios actúan como señales constantes de que quejarse no tiene el poder de cambiar nada, pero que confiar en Dios puede cambiarlo todo, empezando por nuestro interior. Finalmente, es importante comprender que el cambio de actitud respecto a la murmuración no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere persistencia y compromiso. A medida que nos esforzamos en practicar la gratitud, la lectura bíblica, la oración y el cuidado en nuestras palabras, comenzamos a ver resultados. El corazón se vuelve más liviano, la mente más clara y la vida, poco a poco, refleja la paz que proviene de lo alto. Cada pequeña victoria sobre la queja es un paso hacia una vida más plena y feliz, alineada con los propósitos de Dios. Querido Dios, en este momento nos presentamos ante ti con un corazón sincero. Reconocemos que muchas veces nos hemos quejado en lugar de confiar. Confesamos que la murmuración se ha convertido en un hábito en nuestras vidas y sabemos que ello no trae solución, sino que solo añade más peso sobre nosotros. Te pedimos perdón por las palabras negativas que han salido de nuestros labios y por las veces en que olvidamos mirarte a ti como la fuente de toda provisión y cuidado. Queremos cambiar, Señor. Ayúdanos a desarrollar una actitud de fe y gratitud, incluso cuando las circunstancias sean desafiantes. Enséñanos a recordar tus promesas, a meditar en tu palabra y a orar con sinceridad. Que podamos reconocer cada día las señales de tu amor y tu presencia en nuestras vidas. No queremos seguir dominados por la ansiedad y la murmuración. Queremos experimentar la paz que proviene de ti. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en cada decisión, que nos ayude a vigilar las palabras que pronunciamos y que nos lleve a buscar soluciones en lugar de sucumbir al desaliento. Fortalécenos para superar las barreras que se interponen en nuestro camino, ya sea la influencia negativa que nos rodea, el miedo al futuro o la dificultad para perdonar. Anhelamos ser instrumentos de aliento en la vida de otros, reflejando la esperanza que tenemos en ti. Gracias, Dios, porque sabemos que escuchas nuestra oración. Te agradecemos por tu misericordia que se renueva cada mañana, por tu gracia que nos sostiene y por tu amor infinito. Recibe nuestras vidas, transforma nuestros corazones y guía nuestros pasos para que vivamos de manera digna de tu llamado. En el nombre de Jesús te damos gracias y confiamos en que aún vendrán grandes cosas. Amén. Hemos llegado al final de este mensaje y espero que cada reflexión haya hablado a tu corazón. A lo largo de este recorrido, hemos visto que quejarse no resuelve nada, ya que la murmuración solo nos hunde más en preocupaciones y negatividad. En contraste, confiar en el Señor abre las puertas para que experimentemos paz, dirección y soluciones que nosotros mismos no podríamos ver. Quizá te preguntes por dónde empezar. La respuesta es sencilla, aunque desafiante. Comienza hoy mismo, dando el primer paso para transformar las quejas en oraciones, la ingratitud en gratitud y la desesperación en esperanza. Si te propones hacer este cambio, incluso de forma gradual, notarás que Dios honra tu fe y te guía en medio de las dificultades. No se trata de merecerlo, sino de relacionarte con Él.
Cuando nos acercamos a Dios con humildad, Él se acerca a nosotros y nos ayuda a ver la vida desde una nueva perspectiva. Recuerda las historias que hemos mencionado, tanto las bíblicas como las contemporáneas. Ellas nos muestran que no hay situación tan complicada que Dios no pueda revertir, ni corazón tan endurecido que Él no pueda transformar. Si el pueblo de Israel, aunque se quejaba, recibió provisión y cuidado, imagina lo que Dios puede hacer por aquellos que deciden confiar en Él de todo corazón. Josué y Caleb fueron bendecidos por creer que el Señor era mayor que los gigantes. Y hoy tú también puedes creer que Dios es mayor que cualquier problema que estés enfrentando. Si este mensaje te ha ayudado, motivado o iluminado alguna área de tu vida, te animo a tomar algunos pasos sencillos. Comparte esta palabra con alguien que necesite escuchar acerca del poder de confiar en Dios. Puede ser un amigo, un familiar o incluso alguien que conozcas a través de las redes sociales. Ese acto de compartir podría ser el inicio de un cambio en la vida de otra persona. Otra forma de continuar este camino es interactuar con nosotros aquí. Deja tu comentario, compartiendo si has vivido alguna experiencia en la que, al dejar de quejarte y empezar a confiar en Dios, observaste resultados sorprendentes. O tal vez estés comenzando en este proceso y necesites oración. Escribe sobre ello porque queremos caminar juntos. Cuando unimos nuestras voces en fe, creamos un ambiente donde Dios se hace presente y obra cosas extraordinarias. No olvides darle me gusta a este video, ya que ese simple gesto ayuda a difundir este mensaje a más personas que buscan una palabra de esperanza. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido que pueda edificar tu vida. Aquí hablamos de fe, la Biblia, superación y crecimiento espiritual, y queremos que seas parte de esta comunidad que cree en el poder transformador de Dios. Al concluir, reafirmo que quejarse no resuelve nada, pero confiar en el Señor trae la paz que anhela nuestro corazón. Si te sientes abrumado, cansado de luchar solo, prueba a depositar toda tu ansiedad en Dios. Él cuida de ti de una manera que ningún ser humano puede hacerlo. Puede que las circunstancias no cambien de la noche a la mañana, pero tu actitud y tu corazón sí lo harán. Y cuando nuestro interior se transforma, comenzamos a ver posibilidades donde antes solo veíamos problemas. Que cada palabra escuchada hoy sea como una semilla que cae en tierra fértil, produciendo frutos de fe, perseverancia y gratitud. No, estás solo en este camino. Dios está a tu lado y nosotros también estamos aquí para animarte. Recuerda, cada vez que la murmuración intente dominar tu mente, respóndele con una oración y un acto de confianza. Cada vez que el desaliento te invada, recurre a las promesas bíblicas y a los testimonios de quienes han vencido por la fe. Así caminarás de gloria en gloria, cumpliendo el propósito que el Señor tiene para tu vida. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Que Dios bendiga poderosamente tu corazón y a tu familia, trayendo luz y esperanza a cada área que necesite renovación. No permitas que la murmuración te impida vivir lo mejor que Dios tiene para ti. Elige confiar, elige agradecer, elige avanzar, porque el Señor aún tiene grandes cosas que hacer en tu vida. Y recuerda, incluso en los desiertos más áridos, Él es el agua viva que nunca se agota.